Bienvenidos a la cuarta mesa del homenaje al doctor Enrique de la Garza, las cuales han sido organizadas por las y los estudiantes del posgrado en estudios sociales, línea en estudios laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En esta mesa abordaremos el tema de la reestructuración productiva y las configuraciones en la manufactura, donde el doctor Enrique de la Garza dejó un importante legado en diferentes ángulos, desde lo teórico metodológico para su estudio, pero también en el entendimiento del desarrollo industrial de nuestro país, México, pero también a nivel Latinoamérica. En esta mesa nos acompaña el doctor Julio César Nefa, el doctor José Ricardo Jamalio, el doctor José Guadalupe Rodríguez y el doctor Daniel Montes Pimentel, a quienes agradecemos su asistencia, su participación a esta mesa. Más adelante los presentaremos de forma puntual. Antes de comenzar, digamos, la mesa, queremos anunciar que el periodista Salvador Corro de la revista Proceso tuvo entrevistas con el doctor Enrique de la Garza sobre el tema sindical o la relación que había con esto y los efectos del neoliberalismo en las fábricas, ¿no? Y cómo de alguna forma reaccionaban los sindicatos. Esos materiales ya están en la página de Sotraem para quien guste consultarlos. Y bueno, pues aprovechando esto, quisiéramos compartir un texto del propio Salvador Corro. El texto se titula Desmenuzando el mundo laboral. Es un texto interesante porque nos parece que nos dan las coordenadas justamente para entender pues la dinámica de esta mesa, en donde se entretejen aspectos de reestructuraciones productivas, pero también de la entrada del neoliberalismo como tal, y al mismo tiempo la teorización y la discusión que hay acerca de las configuraciones sociotécnicas o en general de lo que ocurre con el mundo del trabajo entre los 90 y que ha venido evolucionando a principios del siglo XXI. Y dice el texto de Salvador Corro así: conocí a Enrique a principios de la década de los años 80. Los obreros vivían momentos muy agresivos en su contra, como consecuencia de la irrupción de los tecnócratas en la vida nacional. Con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado a la presidencia de la República, se puso en práctica una estrategia que buscaba modificar las condiciones laborales de los trabajadores, cambiar las relaciones entre las organizaciones sindicales con sus empleadores y con el gobierno, y reorientar la función de los sindicatos. En ese momento, Enrique de la Garza aún no era tan famoso. Ya era experto en su materia, observaba, analizaba y señalaba con nitidez los efectos de la política neoliberal en las relaciones laborales, en los obreros y en sus organizaciones. Era, podría decir, prácticamente un analista exclusivo para la revista Proceso, en la que yo trabajaba como reportero asignado, como comúnmente se dice en el argot periodístico, para cubrir todo lo relacionado con el mundo laboral. En el ejercicio de mi oficio, busqué en las universidades a los especialistas en el tema y no me fue difícil llegar a Enrique, pues para entonces, principalmente en el mundo académico, ya era conocido por su lucidez y su capacidad para estudiar y entender los fenómenos sociales, los procesos laborales e industriales y los movimientos sindicales que ocurrían en México. Él ya había estudiado el sindicalismo y su rol en el México postrevolucionario y seguía el desarrollo sindical en sus nuevas etapas. Enrique siempre se mostró accesible, dispuesto a compartir sus conocimientos, que eran conocimientos especializados. En enero de 1983 se publicó por primera vez en las páginas de la revista Proceso una entrevista que le hice. No había sido nuestro primer encuentro, pero sí el primero en publicarse. El tema era la forma en cómo las organizaciones obreras rechinaban por la nueva política económica que se estaba aplicando. Este análisis se publicó en el número 326 del 23 de enero de 1983. Fue un reportaje firmado junto con el compañero Juan Antonio Zúñiga. Los sindicatos de industria desplazan a las centrales. Nuevas figuras en el control obrero arrumban a los viejos líderes sindicales. Era el título del texto. Enrique observó desde entonces que el Estado, que ya había adoptado al neoliberalismo para enfrentar la crisis económica, reducía salarios y prestaciones, y por ello y para ello tendría que ejercer un mayor control sobre los obreros y sus dirigentes. El descontento de los trabajadores estaba creciendo.
Enrique había coordinado la investigación, estructura formal de los sindicatos y democracia en México. Ahí dejaba muy claro que la pertenencia de los sindicatos al PRI se daba de diversas maneras, cuando el sindicato estaba directamente afiliado al partido oficial por la afiliación del sindicato o a una federación o confederación que formaba parte de dicho partido por su pertenencia, por supuesto, al Congreso del Trabajo. Todo esto permitía el control del movimiento obrero. Enrique siempre estuvo atento a los procesos también y muy especialmente de renovación tecnológica y las consecuencias para los obreros y sus organizaciones. En esta área observó con claridad lo que representaba el proceso de privatización de Teléfonos de México y su renovación tecnológica. Alertó sobre los planes de la empresa para doblegar a su sindicato, en aquel momento uno de los más democráticos y combativos. En noviembre de 1984, en el número 418 de Proceso, publicamos el reportaje Debilitar al sindicato para implementar el sistema digital, proyecto de teléfonos. En ese momento, Enrique me adelantó con documentos, muchos de ellos confidenciales, lo que la empresa concretaría en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los efectos de la privatización y lo que implicaba la revolución tecnológica de los sistemas de comunicación, combinar la comunicación con la informática, reestructurar tecnológicamente, había observado, señalaba el doctor Enrique, significa romper a la clase obrera, así como modificar sus capacidades de resistencia a la explotación al nivel del proceso de trabajo. Hacía hincapié el doctor Enrique que Teléfonos de México buscaba vencer la resistencia de los trabajadores al interior del proceso de trabajo, vía la descalificación y la automatización de operaciones, que hasta ahora dependen del trabajo humano, a través de la simplificación de las tareas y la posible sustitución de los operarios. La empresa busca también un mayor control sobre los tiempos de producción, así como la eliminación en paros y el tiempo efectivo de la producción. Todo esto se cumplió, señala el periodista respecto a lo que indicaba el doctor Enrique. En ocasiones, indica el periodista, de manera individual, en otras encabezado por un equipo de investigadores, siempre respaldado por su capacidad de análisis. Enrique se volvió un experto y pionero en la modernización de los procesos de trabajo, en estudiar los efectos de la renovación industrial, la sustitución de los modelos de trabajo y de cómo los requerimientos de la nueva dinámica internacional iban arrinconando a los trabajadores y a sus organizaciones, es decir, lo que significaba en los hechos la política neoliberal. El caso de Teléfonos de México ilustra claramente lo que ocurría en ese momento y era un ejemplo de que Enrique había estudiado muy bien y seguía puntualmente en tiempo real, pero no había rama industrial que no estuviera sufriendo cambios, unas más que otras, la industria automotriz, el sector eléctrico, el minero, etcétera. Enrique se volvió un referente periodístico, por lo menos para Proceso, porque con sus análisis alertaba y exponía la compleja situación laboral. Por ejemplo, observó que la renovación industrial implicaba necesariamente que la estructura de las organizaciones obreras, la ley laboral, los contratos colectivos de trabajo y las instituciones de seguridad social también se transformaran. Para ello era necesaria la participación activa de los trabajadores y ante este panorama llegaba a la conclusión de que para la clase obrera, desde el punto de vista técnico, político, social, la crisis y la reconversión significaban parte de su derrota y parcialmente también su recomposición, mientras que para los empresarios la política neoliberal no representaba ninguna duda. Los sindicatos tenían claro que había un camino abierto. Cuando me fueron encomendadas otras tareas periodísticas, mi contacto con el doctor Enrique se fue espaciando, pero para Proceso, mientras estuve bajo mi responsabilidad organizar la información de la revista, no dejó de ser un referente de las principales fuentes de análisis laboral. El prestigio académico de Enrique trascendió al ámbito académico mexicano. Sus análisis, investigaciones, intervenciones eran requeridas en otros países. Y no era para menos, entendió y desmenuzó la complejidad de la realidad mexicana y sus procesos políticos y sociales derivados de las relaciones entre los trabajadores, los empresarios y el Estado en los tiempos actuales. Este es un texto del periodista Salvador Corro, que se llama Desmenuzando el mundo laboral, y justamente pues nos ilustra un poco y nos abre brecha para comenzar esta mesa, ¿no? Quisiéramos primero iniciar la mesa doctor, eh, con el doctor Nefa,
Y antes de eso quisiéramos agradecerle que se haya, que esté participando en esta mesa. Y bueno, el doctor Julio César Nefa es licenciado en Economía Política por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en Desarrollo Económico y Sociales por la Universidad de París I, diplomado en la Escuela Nacional de Administración en Francia y doctor en Ciencias Sociales del Trabajo, con especialidad en Economía en la Universidad de París I. Es investigador superior del CONICET y profesor en varias universidades nacionales. Ha investigado y escrito recientemente sobre economía del trabajo y del empleo, procesos y organización del trabajo con sus impactos sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo y los riesgos psicosociales en el trabajo. Sin más, le damos la palabra al doctor Nefa. Su audio, doctor. ¿De cuánto tiempo dispongo? Son 15 minutos, doctor. Es lo que se tenía programado, por favor. Bueno, voy a ver si puedo. Bueno, primero agradezco básicamente a la universidad y a ese colectivo de personas que estuvieron vinculados académicamente con Enrique. Es para mí un orgullo de poder participar en estas actividades y es una oportunidad de alguna manera muy grande que tuve para poder releer algunos de los trabajos de Enrique, algunos de los que habíamos escrito juntos de alguna manera, y con Enrique me unía una relación de amistad académica de alguna manera y hemos hecho varios proyectos de investigación juntos y el último de sus libros yo tuve la suerte de poder organizar para que se editara eso sobre la neocolonialidad. Bueno, el título que me asignaron es La configuración sociotécnica frente al modelo productivo, un debate. Bueno, ahora bien, digamos, pienso que cuando se habla del modelo productivo, Enrique está pensando en la teoría de la regulación, que es la que de alguna manera, por lo que voy a contar ahora, llegó a esa definición del modelo productivo. Bueno, digamos, la teoría de regulación, bueno, es poco conocida en América Latina, salvo básicamente los economistas heterodoxos que son al mismo tiempo críticos de la teoría neoclásica y del marxismo ortodoxo tradicional. Bueno, entonces, si hiciéramos un mapa de las teorías, digamos, historia de las teorías económicas, la teoría de regulación se sitúa entre Keynes y Marx, básicamente. Bueno, ¿y cómo la define Boyer? Dice que es la conjunción de mecanismos que concurren a la reproducción del sistema en su conjunto, dadas las formas institucionales en vigor y el estado de las estructuras económicas y sociales. Bueno, la teoría de la regulación, todos sus creadores, básicamente es una teoría que surge en los años 70 del siglo pasado, todos habían pasado por la Escuela Normal Superior y habían tenido como profesores a los docentes marxistas más conocidos de la época, pero básicamente retomaron de alguna manera distancia, básicamente porque consideraban que la noción de modo de producción era una noción bastante abstracta y proponen un modelo alternativo y entonces están hablando de, en lugar de desarrollo de las fuerzas productivas, ellos hablan, los regulacionistas, del régimen de acumulación de capital, es decir, el producto, las exportaciones, las importaciones. Y en lugar de las relaciones sociales de producción, ellos utilizan el concepto de modo de regulación, y donde ese modo de regulación va a depender de 5 formas institucionales, que voy a mencionar luego. Pero la crítica esencial al marxismo es a los determinismos económicos y tecnológicos. Es decir, que según la teoría marxista tradicional, el desarrollo de las fuerzas productivas determina o condiciona fuertemente esas relaciones sociales de producción y convierte a los actores sociales en seres pasivos. Bueno, esas formas institucionales son el Estado, la moneda y el régimen monetario, la inserción del sistema productivo nacional dentro de la División Internacional del Trabajo, las formas de la competencia de las empresas en el mercado
buscando evitar las caídas de las tasas de ganancia, y finalmente la relación salarial. Y todas estas formas institucionales configuran el régimen de acumulación de capital, de modo que invierten de alguna manera esa relación. Y son las instituciones las que de alguna manera permiten la consolidación de ese régimen de acumulación de capital. Bueno, estudian esto con el apoyo, bueno, son economistas, de modo que, digamos, con respecto a Enrique, digamos, de otra perspectiva disciplinaria que hacen su enfoque, y lo que les interesa estudiar es la historia económica, y bueno, tienen grandes trabajos como el de Aglietta sobre la economía norteamericana o el de Boyes sobre Francia, en un periodo de 2 siglos, básicamente, y lo que tratan de explicar es por qué el modo de producción capitalista, que es tan contradictorio, logra superar las crisis que periódicamente atraviesan y que son las consecuencias de su propio éxito. Entonces, es una teoría dinámica que sigue la evolución del modo de producción capitalista, y ven en ese modo de producción algo que no es estático y que luego de cada gran crisis adopta otras modalidades. Digamos, por ejemplo, desde mediados del siglo pasado, la transición desde el modo de desarrollo keynesiano fordista al neoliberal, y cómo posteriormente y hasta nuestros días ese modo va adoptando variantes que ponen el acento en la globalización, en la desregulación y la supremacía del mercado o la financiarización. Bueno, ellos son los que desarrollaron en Francia los conceptos de proceso de trabajo, y los países donde eso más se difundió fue en Brasil y Argentina. Entonces, el problema es que este modo de producción pone el acento desde la regulación en las formas institucionales. Es decir, la relación salarial, que en nuestros días se caracteriza por la flexibilización, la organización científica del trabajo, que luego, digamos, hay cambios para encontrar una nueva forma de organizar el trabajo, las formas de competencia en el mercado, que en nuestros días dan lugar a la concentración, los monopolios y los oligopolios, la división internacional del trabajo, que adopta la forma de globalización, la moneda y el régimen monetario, que en nuestros días es tan fuerte y da lugar a la financiarización, y cómo el Estado fue perdiendo peso dentro de las distintas economías, y en nuestros días estamos frente a una soberanía del mercado que juega un papel realmente muy importante. Bueno, cuando ellos hablan de modelos productivos, están pensando básicamente en dos cosas: en la relación salarial y sus cambios, y también en la organización científica del trabajo, cómo surgen nuevos procesos. Bueno, yo no veo en profundidad una contradicción entre los dos enfoques, sino una complementariedad. Primero, entre dos disciplinas, entre la economía y la sociología. El uno está centrado en su análisis en los países capitalistas industrializados, la regulación, donde hay básicamente en las grandes empresas estudiadas contratos de duración por tiempo indeterminado, y por otro lado están los países en vías de desarrollo, a los cuales con frecuencia se refiere Enrique, donde predomina el trabajo no clásico. De modo que son, digamos, son dos enfoques que son coherentes, pero se articulan desde distintas disciplinas, uno en los países capitalistas industrializados y otro en los países en vía de desarrollo. Entonces, dentro los regulacionistas lograron construir un proyecto de investigación que se llama GERPISA. Bueno, me parece que hay que tomarlo más en serio, porque durante 20 años, está claro, durante 20 años, a nivel mundial, estudiaron la industria automotriz. Y entonces ellos dicen que en lugar de decir grandes cosas sobre el mundo, un poco banales, más vale estudiar en profundidad una rama de actividad en distintos países para ver cuáles son sus estrategias de ganancia. Y ese fue un estudio comparativo, con estudios en profundidad sobre los establecimientos, con una misma metodología y con la participación de las organizaciones sindicales. Bueno,
La teoría de regulación nunca negaron que se pudieran investigar los servicios, y de hecho lo hicieron, pero no tuvieron recursos como para hacer un estudio a nivel mundial como hicieron con la industria automotriz. Y bueno, las últimas publicaciones se refieren al sistema financiero, básicamente del sector servicio, la innovación científica y tecnológica, y bueno, hay libros muy importantes, no solo entonces sobre el sector industrial, sino sobre estas actividades de servicio. Bueno, ellos en ese, como resumen, después de esos 20 años de investigación, Boyer y Fresnel hicieron ese libro sobre los modelos productivos que para mí es una joyita. Básicamente es muy útil para que los estudiantes comprendan cómo en una rama de actividad se pueden estudiar las estrategias de ganancias que son diferentes para distintas empresas. Entonces, esos modelos productivos, digamos, se basan, por una parte, en la pertinencia que tiene la estrategia de ganancia de una empresa, es decir, con respecto a los modos de crecimiento de esos países en los que la empresa evoluciona, es decir, el contexto macroeconómico no se puede obviar. Y estas empresas buscan algunas de estas estrategias, es decir, aumentar la productividad, otros reducir los costos debido a la producción masiva, otros buscan mejorar la calidad, otros insisten en la innovación y la flexibilidad para aumentar la variedad de productos y poder competir. Y esos modelos productivos, digamos, implica la construcción de un compromiso de dirección de la empresa entre los principales protagonistas de la empresa, digamos, y comprendiendo los sindicatos, acerca de cuál es la política de producto, cuál es la organización productiva y cuál es la relación salarial que permite de alguna manera lograr esa estrategia que ha sido definida. Entonces, digamos, son modelos productivos que no son ni únicos ni nacionales. Es decir, que hay una gran diversidad de estrategias de ganancia, como vamos a ver, y básicamente se estudiaron muchas dimensiones. Y digamos, en esto, las reflexiones de Enrique de la Garza sobre la configuración sociotécnica es de mucha utilidad, básicamente, pero digamos, él considera que la teoría, ese modelo productivo no toma en cuenta el nivel tecnológico, estoy citando, el perfil de la mano de obra, las culturas laborales y gerenciales. Bueno, no es así. El nivel tecnológico, digamos, si uno lee no solamente ese libro, sino los 20 o 30 documentos sobre las distintas empresas automotrices del mundo, el nivel tecnológico está en la organización productiva. El perfil de la mano de obra está en la relación salarial. Las culturas laborales y gerenciales, que son tan importantes como señalaba Enrique, está en lo que ellos llaman el compromiso en la dirección de la empresa. Entonces, me parece a mí que, digamos, son dos formas de enfocar modelos productivos y también las configuraciones sociotécnicas que son totalmente compatibles porque son desde dos disciplinas y sobre dos universos, digamos, del sistema productivo. La otra cosa interesante de Enrique es su aporte, digamos, para actualizar a Marx. Es decir, que cómo Marx de alguna manera dejaba de lado a las actividades que no eran directamente productivas como generadoras de plusvalía. Y creo que el gran enfoque, el gran aporte de Enrique es demostrar que los bancos, la finanza, los comercios, las actividades no directamente productivas, la salud, la educación, la hotelería, etcétera, todo ello de alguna manera también puede ser generador de valor. Y eso me parece que es una de las contribuciones más importantes del trabajo de Enrique. Bueno, con esto de los modelos productivos. Bueno, básicamente, tengo que buscar para citar, no decir macanas. Bueno, básicamente, digamos, las dos condiciones que habíamos dicho de la rentabilidad de las empresas, es decir, porque todas las empresas estudiadas, de vuelta en la rama de la industria automotriz, que son dentro de las ramas industriales son los monopolios más grandes, piensan en la pertinencia de la estrategia de empresa según el modo de crecimiento en los países, y que no es
un razonamiento en abstracto, se sitúa dentro del modelo productivo y se busca cómo aumentar la ganancia, aumentando la productividad, reduciendo los costos, mejorando la calidad, innovando y flexibilizando la organización de la producción. Entonces, eso básicamente da lugar a una clasificación que ellos hicieron y que me parece de mucha utilidad, porque así como Enrique enumera luego las varias configuraciones sociotécnicas en el sector servicios, los regulacionistas lo que hicieron es analizar los modelos productivos en una rama de la industria y sería la industria automotriz. Entonces distinguen, de alguna manera, siempre según estas variables, la estrategia de ganancia, el compromiso de dirección de la empresa, así como qué es lo que busca la empresa y que buscan, cuál es la política del producto, cuál es la organización productiva, cuál es la relación salarial y cuál es la dinámica que tiene cada uno de estos modelos productivos y cuáles son sus riesgos y sus contradicciones. De modo que en el modelo están incluidas las contradicciones. Bueno, entonces terminan definiendo el modelo tayloriano, que digamos su estrategia de ganancia es la diversidad y la flexibilidad, el modelo wallardiano, diversidad y flexibilidad también, el modelo fordiano, que es una política basada en el aumento del volumen, gracias al aumento de la productividad para reducir los costos unitarios, el modelo esloniano de volumen y diversidad, el modelo toyotiano, que es la reducción permanente de los costos según un volumen constante, y el modelo de la Honda, que combina la innovación y la flexibilidad. De modo que me parece a mí que, digamos, esta clasificación a la cual ellos llegan es muy importante porque contrasta de alguna manera y permite ver la riqueza del análisis de Enrique, cuando en lugar de analizar la industria, lo que hizo Enrique es analizar más bien el sector servicio, porque coincido con él que la industria ha ido perdiendo importancia en el Producto Bruto Interno y en el empleo, básicamente, y que son las actividades de servicio las que tienen ahora más fuerza. Entonces, él de alguna manera pone el acento también en varias ramas de actividad. Digamos, acuérdense que los modelos productivos analizan una rama, las grandes empresas. El enfoque de Enrique analiza diversas actividades dentro del sector servicio, digamos, no se pueden comparar una a una directamente. Bueno, y digamos, lo que quisiera notar antes de terminar es que todas las innovaciones, de alguna manera que señala Enrique en estos distintos configuraciones sociotécnicas en el sector servicio, son en última instancia las consecuencias de las innovaciones que primero se hicieron en la industria. Me parece que eso hay que hacerlo notar, ¿sí? La innovación empieza en la industria. El trabajo justo a tiempo, el control total de la calidad, la precarización y la flexibilización para reducir los costos laborales, el recurso a la subcontratación y la tercerización. Son las estrategias que se implementaron en la industria ya después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en las décadas del 70 y del 80. Y Enrique hace una muy buena descripción de esta configuración sociotécnica en lo que él llama McDonaldización, en lo que él llama la waltonización, es decir, la metodología que usa Walmart, la disneylización, la siliconización, la uberización y la nikkeificación. Bueno, me parece a mí que el esfuerzo que hizo Enrique por ver en las actividades de servicio cuáles eran esas nuevas configuraciones, me parece que es un aporte importante. Y yo creo que, vuelvo a insistir, que no veo una contradicción fundamental entre el enfoque de las configuraciones sociotécnicas y los modelos productivos tal como lo exponen los líderes de la teoría de la regulación.
De modo que para mí son dos enfoques complementarios. Uno tiene más pertinencia en los países capitalistas industrializados y otro en los países en vía de desarrollo. Uno moviliza más los conocimientos de la sociología y el otro los de la economía, pero los dos son realmente de mucha utilidad para poder estudiar en nuestro país estos modelos o también estas configuraciones socioproductivas. De modo que espero haber cumplido con la propuesta que nos hicieron los organizadores. Fue un trabajo difícil para poder encontrar, digamos, con mi viejo amigo Enrique, esos puntos de confluencia, y este es un debate que teníamos pendiente y su muerte lo interrumpió, pero era el tema que queríamos seguir discutiendo para encontrar esa forma de confluencia. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Nefa. Muy interesante los elementos que plantea y bueno, esperemos también que en los comentarios, si hay dudas del público, pues también aquí se puedan vertir para que se le dé una segunda continuación a su intervención. A continuación vamos a presentar al doctor José Ricardo Jamalio. Es profesor del Departamento de Sociología y del programa de posgrado en Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Realizó un doctorado y una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Sao Paulo y tiene postdoctorados en la Universidad de Londres y en la Universidad de Manchester. Sin más, le damos la palabra a usted, doctor, y bueno, en esta ocasión ahora va a tratar un poco el otro tema que el doctor Enrique profundizó bastante, que fueron las reestructuraciones productivas. Gracias, doctor, y le damos la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Yo voy a hacer una intervención un poco diferente de Julio, decir o que yo creo que aprendí con Enrique. Es un honor haber sido invitado a participar de este importante homenaje a mi colega y amigo Enrique. Empiezo registrando la gran admiración que siempre tenía por su persona, su generosidad, su trayectoria académica y su compromiso con una sociología crítica. Su legado intelectual permanecerá con certeza en la historia del pensamiento sociológico de América Latina. Desde el momento en que lo conocí en los congresos de Alaste, encontré un investigador comprometido con el esfuerzo continuo de crear una red internacional de estudiosos del trabajo. Un ejemplo fue la iniciativa de crear una revista, RELET, de alcance internacional y centrada en la difusión de investigaciones realizadas en todo el continente. La RELET sigue desempeñando esse papel hasta el día de hoy. Enrique siempre se ha destacado por su participación en los principales debates teóricos que han marcado a generaciones de científicos sociales. En las situaciones en el que vivimos juntos, conocí un intelectual de vanguardia con una reflexión abierta a nuevos descubrimientos y atento a la necesidad de un diálogo de la sociología latinoamericana con teorías desarrolladas en países industrializados. Tuve la satisfacción de encontrarlo a finales de la década de 80 en el Reino Unido, cuando establecimos una conexión académica y una relación personal que se desarrolló en buenos resultados posteriores a través de la participación en congresos científicos o a través de publicaciones de artículos y libros. La convivência com Enrique me revelou um sociólogo dedicado ao exercício permanente da crítica, com uma leitura teórica inovadora e um diálogo constante com o debate internacional e com um compromisso com a investigação. Desde que conheci seu trabalho, me impressionou sua capacidade e generosidade para formar novos investigadores, para permitir projetos de investigação e financiá-los e para construir novas instituições. Personalmente, pude ver esta capacidade de liderar e integrar redes de investigadores
em América Latina quando me invitou a formar parte do projeto Configurações Produtivas e Relações Laborais em Empresas Multinacionais na América Latina, financiado por el CONACYT e coordenado por Enrique e Marcela Hernández. Además de los recursos financieros que permitieron la investigación empírica en 5 países, México, Brasil, Argentina, Colômbia e Venezuela, esta oportunidad permitiu el encuentro de destacados sociólogos destes países e la serie de reuniones promovidas por el debate de los resultados fueron extremamente ricas para fortalecer los lazos acadêmicos, profundizar las comparaciones, confirmar propuestas teóricas sobre reestruturación industrial y configuraciones productivas, que involucram a ação de empresas multinacionais na América Latina. Depois de tudo, Enrique foi excelente anfitrião. No contexto de encontros deste projeto, e por hecho de que eu era dos editores da Relete em 2013, tive a oportunidade e a satisfação de entrevistá-los sobre sua carreira. O informe confirmou uma história de vida consistente com sua posição política e acadêmica. De hecho, sua vida tem muito que ver com a história de México e também de América Latina, e com a história de uma militância política dirigida a uma conexão com as classes trabalhadoras e uma participação estudantil. Selecionei alguns extratos de sua entrevista que reforçam essa admiração e respeito. Com relação a seu compromisso político e ao contexto de sua juventude, Enrique recuerda, e agora com uma cita de Enrique: quando iniciei como marxista, me tocou viver uma época muito turbulenta, a do movimento estudantil de los anos 70, que se conjugou com o movimento obrero, campesino, de los migrantes que chegavam às cidades e que lutavam por pedaço de terra urbana. É decir, México vivia nesses momentos uma enorme turbulência. Com respeito à sua carreira universitária, digo, quando iniciei a preparatória e mais tarde, quando ingressei na universidade, me fui interessando e dirigindo hacia o marxismo. Me volvi muito marxista, pero nesses anos não assimilei a melhor forma do marxismo, que naquele momento, então, era uma boa medida da versão stalinista. Tempo depois, quando decidi fazer recâmbio em minha vida profissional, intelectual, e ingressei à sociologia, minha concepção do marxismo cambiou de forma radical. Enquanto a sua perspectiva inovadora sobre os estudos laborais em México, disse: neste caminho, iniciamos a crítica teórica de como se haciam estudos laborais em México em termos acadêmicos. A maioria deles não empreendiam estudos de fábricas, de empresas, em absoluto. Não haciam estudos de processos de trabalho. Em seu horizonte teórico não estava que a forma de trabalhar era importante. A ideia de repensar o papel dos trabalhadores em los processos de transformação social também foi objeto de debate sobre a reestruturação produtiva e a razão da participação direta com os trabalhadores. Enrique disse: nossa inquietude e o que esperávamos era que a reestruturação trajera consigo novos sujeitos obreros, é decir, nosso interesse não era simplesmente para conhecer, sino era para ver como nos insertávamos entre esta nova classe obrera politicamente. A participação no projeto de investigação de configurações produtivas e relações laborais de empresas multinacionais foi especialmente importante para mim para entender o movimento teórico inovador levado a cabo por Enrique e, neste caso, também por Marcela Hernández, ao discutir a transição do modelo produtivo à configuração produtiva. Este debate é uma crítica à visão estruturalista que predominava na análise sociológica, não para negar a existência de estruturas, sino para dizer, como Thompson e Epi Thompson, que, Enrique, as estruturas
lo que hacen es delimitar posibilidades, pero esto no quiere decir que el sujeto pueda hacer cualquier cosa en la coyuntura, aunque tampoco está totalmente determinado, pues tiene cierto margen de decisión. En ese sentido, Henrique introduce el tema de la subjetividad, reconociendo su complejidad. Los nuevos estudios laborales que iniciaron centrados en la reestructuración desde mediados de los 90 viraron hacia la inclusión de la subjetividad y la cultura en el proceso de cómo los sujetos deciden la acción. Henrique reconoce que los nuevos estudios laborales empezaron centrados en la reestructuración productiva y su concepto central fue el de modelos de producción, pero sugiere que sería más apropiado hablar en configuración sociotécnica de los procesos productivos. La tendencia era hablar de configuración en lugar de modelo, lo que no solo implica añadir dimensiones a las propuestas por regulacionistas, sino manejarlas heurísticamente, es decir, como guías generales para ordenar la información empírica y, por tanto, estas dimensiones pueden ser modificadas, aumentadas o disminuidas, segundo el caso concreto. El proceso de reconstrucción del modelo productivo en la configuración productiva, afirma Henrique, en primer momento fue la inclusión de más dimensiones, nivel de la tecnología utilizada que se relaciona, pero no es lo mismo, con innovación tecnológica. Relación laboral en lugar de relación salarial, para quitarle el sesgo tan normativo de los regulacionistas, que incluye lo no normativizado, contrato, leis, pero também las relaciones en la práctica productiva, así como la intervención regular o fuera de las normativas de los sindicatos. También discutir cómo incluir el perfil de los trabajadores, Henrique dice. Nos pareció muy importante añadir lo del perfil de la mano de obra, desde las características sociodemográficas de los trabajadores hasta la calificación, así como las culturas laborales de trabajadores y gerencias con respecto de la empresa, de la producción, de la productividad y de la calidad. La proposta teórica também considera os diferentes níveis de configuração produtiva da empresa, pero reconoce que os ajustes estão historicamente determinados. Nesse processo, Henrique, nesses processos intervêm as regras, pero também as negociações e os conflitos, segundo as circunstâncias. As dimensões configuracionais também podem ser concordantes ou estar em contradição, porque não há configuração eterna, todas são historicamente determinadas. A capacidade de la agência é um dos pontos importantes a destacar. Para Henrique, desde uma perspectiva de configuração, os sujeitos têm capacidade de agência, as estruturas los pressionam ou acotam, pero sempre haverá uma margem de ação para a voluntade. Dichos sujeitos acionam e interaccionam guiados, em parte, por sua subjetividade, como aparato para construir significados, para evaluar e decidir a ação. A compreensão deste enfoque teórico proposto para a investigação sobre empresas multinacionais foi extremamente eficaz na análise do caso brasileiro. Puedo dizer que este instrumento teórico proposto por Henrique e Marcela se ha convertido em uma referência para os estudos que tenho estado desenvolvendo sobre o desempenho das empresas multinacionais em Brasil hoje em dia. A arquitetura da investigação, a metodologia e a profundidade dos resultados são um avanço nesse debate. Como diz Henrique, sobre as estratégias empresariais de reestruturação da produção e de relações laborais, influem aspectos estruturais como os de los mercados do produto, de los insumos, da maquinaria e o equipo, da mão de obra, do dinheiro. Sin embargo, também existem fatores não econômicos que intervêm no processo decisório
e que, se bem estão relacionados com a atividade econômica, contam com elementos que têm que ver com a cultura do empresário e as relações de poder dentro da empresa, entre gerências ou de estas com os mandos médios e os trabalhadores, e, por supuesto, com o exterior político da companhia, em onde pode intervir o Estado, todo em um espaço e tempo determinados. A perspectiva de investigação defendida por Henrique trae desafios de interpretação e amplia os temas a considerar. Nosso problema é determinar quais são os fatores estruturais, culturais e políticos, assim como as ações de los sujeitos principais, dentro e fora da empresa, que intervêm em la toma de decisões empresariais quando se constrói um modelo produtivo ou de prestação de serviços em particular, de relações laborais e condições de trabalho. A proposta teórica é também discutir os comportamentos de los sindicatos, as gerências, os trabalhadores e o Estado respeito às empresas em particular, em lo que refere a los cambios em relações laborais. Em resumo, para terminar, me gostaria de dizer que Henrique de la Garza ha dejado um legado invaluável para a comunidade de científicos sociais latino-americanos e seu exemplo deve ser inspiração para as novas gerações de estudiosos da obra. Muitas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Nos parece que puntualiza otros elementos que también el doctor Nefa ahondó. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra al doctor José Guadalupe Rodríguez, quien es coordinador del posgrado en Ciencias Sociales del Comexo Noreste, es también parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus intereses de investigación están en espacios transnacionales, transfronterizos, movilidad migratoria, trabajo, educación, derechos humanos, empresas transnacionales, y su formación académica, bueno, tiene una maestría en el Colegio de la Frontera Norte, también tiene un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el posgrado en estudios sociales, en la línea en estudios laborales, y bueno, él nos va a platicar un poco acerca de la configuración productiva de la maquila, la cuestión del toyotismo precario que se engarza muy bien en la discusión que ahora mismo se está planteando. Doctor, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Un abrazo, Nefa, un abrazo, José, desde Sonora. Bien, quiero comentarles y compartir con ustedes que este proyecto de investigación que realizó Enrique por allá en el 2000-2003, donde participaron distintos colegas, Sonora también estaba presente con la doctora Blanca Lara y un servidor. Esta anécdota para mí es muy poderosa, tiene mucha significancia porque yo realizaba, mi tesis de maestría era sobre maquiladoras. Mi tesis de doctorado, cuando ingresé a la UAM con Enrique, también era de maquiladoras. Sin embargo, a los 3 meses, el tema ya era sobre los trabajadores cognitivos en la industria del software. ¿Qué quiero decir con esto? Que así era de intenso Enrique, ¿sí? El tema de la industria maquiladora lo veníamos desarrollando y sin embargo estar estar de cerca cómo se fue desarrollando este proyecto, pues implicó para un servidor una amplia satisfacción. Ahora, entrando en materia, voy a tratar de ordenar mis pensamientos en función de 3 puntos y por favor cuando se acabe el tiempo me dicen. Lo primero que hay que entrar es el tema de la epistemología de los modelos de producción. Esto es importante porque para un servidor, Enrique se distinguía por ser un epistemólogo crítico en toda la extensión del concepto, en conferencias, artículos, libros, disertaciones, en las clases que nos impartía, siempre presentaba una crítica y una autocrítica. Nos sugería esta condición siempre. Y bueno, vayamos a ver su último libro de crítica de la razón decolonial, que es realmente muy poderoso este libro. Y también invito a todas y todos que vayamos a la página personal de Enrique, porque ahí están las ponencias, artículos, libros, ensayos,
pero sobre todo están las clases que Enrique impartía. Ahí está su PowerPoint, su bibliografía, pero además hay otro acervo documental muy poderoso que está en Sotraem. Este seminario desde el 2008, un servidor me tocó participar en varios seminarios. Hay una discusión y una aportación en los videos de Enrique que realmente se antoja hacer un seminario, ¿cómo diríamos? Virtual y discutir con Enrique este y otros conceptos. Pero bueno, entrando en materia, en su obra de teórico conceptual en relación al modelo productivo, explicaba que teníamos que ser críticos de las teorías de alcance medio que se importaban de Europa o de Estados Unidos. En el caso de América Latina, de los modelos de producción, tomó de referencia a la escuela de Boyer y Fresnet, la cual criticaba esta perspectiva regulacionista, ¿sí? Donde señalaba que algunos investigadores tomaban estas evidencias empíricas y buscaban para ver si existían estos modelos, pero de manera acrítica. Es decir, no se discutía la lógica de los supuestos de lo que partieron sus proponentes. En otras palabras, Enrique consideraba que de aceptar la existencia o implementación de estos modelos de manera crítica nos conduciría a depender de una serie de conceptos los cuales estarían ahí sin poder realizar modelos alternativos, ¿cierto? En este sentido, Enrique era un férreo crítico de varios conceptos. Uno de ellos que le dedicó algunos años fue al de encadenamientos productivos de Guereffi y lo que esto implicaba en las distintas formas de escalonamiento. En el caso de la industria maquiladora fue uno de los temas que más discutió o más criticó y hizo una serie de propuestas que aquí voy a tratar de citar. Particularmente era un férreo crítico de la industria governance también y del aprendizaje tecnológico. Me detengo un poquito en el aprendizaje tecnológico para que releamos las 6 tesis que escribió sobre la economía de la información. Compartiré una anécdota con ustedes que me tocó estar, me invitó Enrique a una reunión de Comexo, perdón, de Claxo en Puebla en el 2006, cuando hubo una reunión y ahí dio su conferencia sobre las 6 tesis de la economía de la información, las cuales también le dedicó en los últimos años algunas líneas que habría que reflexionar estas 6 tesis. Bien, entonces en las clases, en las conferencias, en sus ensayos, pero sobre todo en las clases que nos impartía, decía: si hacemos solo la importación de conceptos e hipótesis para verificar o falsear o encontrar dificultades para generar propuestas teóricas, entonces no podremos, si las aceptamos como tal, no podremos generar propuestas alternativas. Eso significaría, dice Enrique, que estaríamos condenados a repetir conceptos teóricos que fueron acuñados en los países desarrollados. Esta era una... Enrique citaba también a Semmelman en estas clases, haciéndonos reflexivos, haciéndonos parte de la reflexión de Semmelman. La estrategia teórico-metodológica de Enrique era comprender a detalle las propuestas teóricas y discutir sus fundamentos críticos, identificar probables alternativas, aunque fuesen en un plano abstracto, y posteriormente tratar de identificarlas en un trabajo empírico. Enrique, en su vasta obra epistemológica, partía de una amplia y fundamentada argumentación crítica a la perspectiva neoclásica positivista, comprendida por el individualismo metodológico, el supuesto del actor racional, de tal forma que las ciencias mantenían o quizás mantienen una perspectiva limitada. Por ejemplo, dice Enrique I, consideran que los fenómenos sociales son reducibles a los individuos. Esto tiende entonces a considerar que la sociedad es la que se impone a los individuos, es decir, hacía una fuerte crítica al estructural funcionalismo. También señalaba que aquellos que consideraban que algunas variables podían permanecer estáticas, mimetizadas, sin cambiarse, es decir, la condición de ceteris paribus, también estarían condenados a no contemplar el cambio continuo que ocurría, ¿sí? También señalaba que la construcción de categorías como si fuesen posibles de controlar algunas variables, como si se estuviese en un laboratorio, también era una perspectiva limitada. Por ejemplo, decía Enrique, tratar de justificar la falla de mercado
para que el Estado pueda participar es erróneo. Las fallas de mercado habría que criticarlas e identificar por qué y qué les explica. O también la condición de variables exógenas. Considerar que las variables son externas y estas sin explicar por qué, pero influyen o modifican, también era un férreo crítico de que habría que explicar ampliamente esas condiciones de exógenas. También criticaba, y de una manera bastante compleja, la suposición del actor racional, ¿sí? Donde diría, aceptar las condiciones del actor racional, entonces implícitamente estaríamos aceptando que los sujetos tienen acceso a la información y aquellos que no tengan acceso a la información, pues no podrán optimizar o obtener ventajas competitivas. Esto es similar, decía Enrique en su marco teórico de este documento, que sería considerar que la acción social está influida por la cultura y el poder. Y aquí hacía después toda una construcción crítica a este punto. Y así, durante varios, de un marco teórico bastante amplio, explica esta condición. Me voy a tratar de citar a qué se refería Enrique cuando había un problema, si la ciencia social se explicaría como si fuese un conjunto de axiomas que demuestren teoremas lógicamente estructurados a partir de la deducción. El mejor ejemplo es el que señalaba Enrique en las clases y en las conferencias. Decía Enrique que no todos los perros cabrían en un axioma, a menos que el axioma fuese demasiado reduccionista. Cuando Enrique decía que Firulais, el perro que siempre citaba en sus ejemplos, en términos abstractos era un perro, pero en términos concretos era Firulais con sus propias características y especificidades que le diferenciaban de cualquier otro Firulais, aunque este tuviese un perro gemelo. Entonces Enrique hacía bastante alusión a tratar de identificar estructura, subjetividad, acción, etc. De tal forma que estas explicaciones, que en algunas reuniones en Sotraem o en clases le llevaba entre 120 y hasta 200 minutos explicarlo, tan solo nos decía, cuando creíamos que había terminado la clase, nos decía que solo eran elementos para explicar una forma de explicar la estructura, subjetividad y acción, que lo poderoso estaba de fondo, ¿sí? Que había que ir a las polémicas que estaban de fondo. Y entonces empezaba otras 2 horas, ¿sí? A explicarnos estas problemáticas de fondo que aquí la voy a sintetizar en forma de preguntas. Dice Enrique, ¿hasta dónde es pertinente explicar esferas de la realidad, lo social, lo económico, lo político, etcétera? Es decir, si estas como si estuviesen separadas cuando hay una interacción o una configuración, o diría Marcela, una reconfiguración de configuraciones entre estas esferas, ¿sí? O se preguntaba Enrique, ¿acaso será a través de la propuesta de Gramsci de comprender las esferas como un recurso de simplificación para después tratar de explicar la totalidad? O bien se preguntaba, ¿hasta dónde es útil el reduccionismo propuesto por Parsons, donde la actividad en la esfera económica, por ejemplo, estará sujeta a los mismos conceptos y relaciones que todo el sistema social? Entonces, este reduccionismo de Parsons implica una perspectiva del individuo explicando toda la sociedad. Otra de las preguntas que siempre planteaba era, ¿hasta dónde es útil trasladar el concepto de actor social que tuvo sus inicios en el liberalismo clásico y hoy se considera como un simple tipo ideal, no sujeto a la verificación empírica? Entre muchas otras consideraciones y preguntas que le condujeron a una nueva síntesis entre estructura, subjetividad y acción que dio lugar o que explicaba ampliamente en su propuesta teórica de la configuración, de la cual Enrique fue precursor. Este concepto de la configuración desde la perspectiva de un servidor es la que le llevó, la que le condujo después a hacer el análisis de evidencias empíricas en la industria maquiladora, la cual también posteriormente se identificó en su análisis de la industria automotriz e incluso en el análisis excelente de empresas transnacionales. Y por qué no decirlo, quizás también en el trabajo de su propuesta de explicar la economía informal como trabajos atípicos. Pero bueno,
Para este caso de la industria maquiladora, voy a decir lo siguiente. En el momento que Enrique estudió la industria maquiladora de este proyecto, en el año 2000, el 50% de las exportaciones de la manufactura estaban explicadas por la maquiladora. Había, en el caso de México, 3,700 plantas que daban empleo a 1.3 millones de trabajadores. En el 2006, la industria maquiladora sufrió una modificación y se incluyó a la industria manufacturera. Hoy en día hay 5,892 plantas con 2.8 millones de trabajadores. Enrique dividió entre optimistas y los que no éramos tan optimistas, decía. Los optimistas, para el caso de la industria maquiladora, señalaban que esta inició en una primera etapa o en una primera generación, algo así como de ensamble simple del tipo fordista, con trabajo no calificado, bajos salarios, empleo femenino, actividades repetitivas y tediosas, tecnología blanda, basada en herramientas, pero no automatizadas y sin presencia de alta tecnología, con escaso encadenamientos productivos y con baja participación de insumos nacionales. Sin embargo, los optimistas señalaban que en los 80s, en el cambio estructural en México, la industria maquiladora se transformó como un modelo de producción de industrialización. Es decir, ya no se reducía a ensamble simple, sino que se incorporaban procesos propios de manufactura. También, aparentemente, se observaba un crecimiento en la presencia de obreros calificados con mayor tecnología, con tendencia a la masculinización y un supuesto aprendizaje tecnológico, aumento en la formación de clústeres en los encadenamientos productivos. Es decir, hubo un conjunto de documentos que señalaban que la industria maquiladora era una vía aceptable de desarrollo industrial a través de un proceso de transición denominado upgrading. Y a partir de esto se dio toda una discusión de cuáles eran las etapas y múltiples formas de escalamiento industrial y de aprendizaje en la industria maquiladora. Pero, aquí va el gran pero, las evidencias empíricas de este documento, en esta investigación, identificaron que las tasas de crecimiento de productividad del trabajo en la industria maquiladora estudiada de 1990 al 2000 presentaba una tendencia baja o negativa y solo se identificó una productividad positiva o significativa en 1990 y 1994. El aumento de producción, exportación y empleo en la industria maquiladora no se correspondía con la tasa de crecimiento en la productividad. En el año 2001, que fue cuando ocurrió una crisis en la industria maquiladora, el valor agregado de la IME se explicó por el 80% del salario. Y esto es importante decirlo que fue en el 2001 porque en el 94 hubo un pacto de topes salariales, el cual a partir de 2000 hubo una depreciación del salario real en más del 50%. Entonces tenemos que las irregularidades en la tasa de ganancia de la industria maquiladora podría estar explicado por una incapacidad del modelo productivo de la industria maquiladora de generar mayor valor agregado, ¿sí? Esta crisis de productividad en la industria maquiladora se comprobaron después en los análisis de Enrique en la industria automotriz, en las empresas transnacionales, entre otras investigaciones, donde se identificó la crisis del modelo productivo anglosajón. Como ya estoy en tiempo, me voy a pasar a leer las conclusiones, ¿sí? En síntesis, para Enrique señala que estamos lejos de un modelo maquilador que fuese ejemplo de industrialización, o que este modelo cumpliera las expectativas de que fuese un modelo de desarrollo, lo cual es todo lo contrario. Primero, no se presenta alta tecnología, una producción taylorizada y fordista, una mano de obra precaria y mal pagada y poco calificada, alta rotación laboral, capital extranjero significativo con alta dependencia en matrices, exportación prácticamente hacia Estados Unidos, el 90%,
No existen encadenamientos productivos significativos. Menos del 7% de las maquiladoras señaló algún tipo de encadenamiento. No existe investigación más desarrollo. Casi son inexistentes. Menos del 5% declaró algún tipo de información que se observara I más D más I. Mayores rigideces en las relaciones laborales, etcétera. Por lo tanto, Enrique concluye en un documento bastante amplio que es este libro, que los modelos de producción de la IME se caracterizan por una heterogeneidad de no convergencia, donde podría identificarse un modelo productivo taylorista-fordista y otro de toyotismo precario, pero con presencia alta de taylorismo-fordismo. Este documento es realmente denso y muy importante porque nos conduce a la discusión de los modelos de producción con evidencia empírica. Creo que este es un documento que hay que volver a releer. Serían mis comentarios por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José Rodríguez. Ahora vamos a pasar a la participación del doctor Daniel Montes Pimentel. Daniel, ya apareció, perdón. Daniel Montes Pimentel es doctor en Estudios Sociales, línea en Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Psicología. Sin más, Daniel, te agradecemos y te damos la palabra. Muchas gracias y quisiera empezar pues primero agradeciendo por la invitación a esta mesa y también por darme la oportunidad de platicar y de comentar algunas ideas de lo que Enrique de la Garza fue construyendo a lo largo de varios años. Y a mí me tocó un tema que le dedicó mucho tiempo, pero también que tiene que ver con muchos temas y sobre todo cómo fue pensando las reestructuraciones productivas, especialmente en América Latina, y como adelantaba el doctor José, pues estas nuevas ideas sobre el escalamiento industrial y las redes globales de valor. Que Enrique de la Garza tuvo mucha publicación, bien decía el doctor José, y entonces yo creo que es muy importante releer algunos de sus textos porque todavía tienen la pertinencia para entender lo que es la reestructuración productiva en América Latina y sobre todo empezar a ver esto de las discusiones sobre convergencia-divergencia y las configuraciones sociotécnicas hoy en día. Para mí, la lectura recomendada sería ver las conferencias Alas, que habla sobre el fin del trabajo, la introducción, el futuro del trabajo en América Latina, el capítulo 1 de empresas multinacionales, discusiones teóricas alternativas metodológicas para su estudio, el de innovación y aprendizaje tecnológico sin trabajo, que va a ser una discusión amplia, la subcontratación y la acumulación de capital en el nivel global, los estudios laborales en América Latina al inicio del siglo XXI, los límites de la reestructuración productiva, el futuro del trabajo, el trabajo del futuro y la formación socioeconómica neoliberal, ¿no? Como podemos ver, pues fue un tema que le dedicó mucho tiempo y que ahí estuvo siempre discutiendo en algunos momentos con algunas teorías en específico y después se iba a discutir con otras teorías, que es lo que me gustaría plantear el día de hoy. ¿Qué es lo que me gustaría iniciar mi presentación de cómo fue construyendo su pensamiento el doctor Enrique? Yo creo que uno de los aportes muy valiosos que tenía el doctor es siempre irnos a la realidad. Él tenía una frase, ¿no? No hay que hacer investigaciones teóricas, sino hay que hacer investigaciones con datos. Y eso lo demuestra mucho cuando estudia las maquilas, ¿no? Que tiene mucha estadística, que hace todos los análisis estadísticos y va mostrando cómo están las condiciones de la maquila, cómo se va moviendo hacia los servicios, el impacto en el PIB. Entonces, Enrique siempre tenía este pensamiento, ¿no? Hay que hacer estudios en la realidad, pues para ver qué es lo que está pasando al interno de las empresas. De ahí, yo creo que otro de los grandes aportes que tiene el doctor Enrique es que siempre, como decía el doctor José Ramalho, contextualizó mucho sus investigaciones, contextualizó mucho cada momento de esto. Y yo quisiera iniciar que cómo fue construyendo su pensamiento acerca de esto de las divergencias, convergencias y sobre los escalamientos industriales. Para mí
Enrique inicia con estas discusiones en los años 80, ¿no? La reestructuración productiva en los años 80. Estas discusiones teóricas que se van a tener sobre si es el final del taylorismo-fordismo y hacia dónde se va después, ¿no? Si era hacia un regulacionismo, hacia el neoschumpeterianos, es decir, la innovación y la tecnología, o si nos íbamos a la especialización flexible. Va a continuar trabajando Enrique de la Garza, va a tener esta propuesta teórica que va a ser el toyotismo precario y después con sus investigaciones con la industria automotriz, con la maquila y ya también en los servicios, pues va a iniciar esto sobre el lean production, ¿no? Hacia dónde vamos. Pero sí, Enrique de la Garza, una de las críticas que va a hacer a estas corrientes es que son muy estructuralistas, es muy estructuralista los estudios sobre las reestructuraciones productivas, plantean una evolución, es decir, vamos a transitar de un modelo a otro, y donde va a darle mucha discusión y centralidad es que ignoran al sujeto. Es decir, en su teoría, en la configuración sociotécnica, en esta metodología va a retomar a los sujetos y les va a poner una parte en la centralidad de cómo es que esto se va configurando a lo largo de los años. Ahí se van aprendiendo, ahí va retomando varias discusiones, sobre todo la innovación y el aprendizaje, el industrial governance, va a entrar a las discusiones de clúster, distritos industriales, a la cultura del trabajo y gerenciales, va a entrar a las discusiones sobre las empresas transnacionales, de ahí se va a ir como a entender la subcontratación internacional, pero siempre contextualizado. Va a hablar mucho sobre la maquila en México. Y de ahí pues va a irse ampliando sobre todo, encontrando estos momentos coyunturales históricos que va permitiendo analizar de mejor forma pues estos cambios, ¿no? Que es el modelo que se cambia en México en los años 80 hacia la industria maquiladora de exportación y el impacto que tiene el TLCAN. Yo quisiera hacer solamente mención de que este libro que está el Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo tiene 2 artículos muy importantes, que es Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin, las teorías sobre la reestructuración productiva y América Latina y la flexibilidad en el trabajo en América Latina. Yo creo que son 3 textos que nos van a permitir entender cómo es que fue construyendo este pensamiento Enrique de la Garza, porque sobre todo cuando hablamos cuando habla de reestructuraciones productivas, también va a ir muy aunado a una discusión que es sobre el fin del trabajo, ¿no? En estas discusiones que se dieron en un momento de que si el trabajo se iba a acabar por esto de las innovaciones tecnológicas, íbamos a pasar a otros espacios, Enrique de la Garza entra a discutir todas estas teorías sobre el fin del trabajo y dice, hay que irnos al interno de las empresas y vamos a ver realmente qué está pasando, ¿no? Sí hay nuevas tecnologías, pero eso no implica que estemos transitando hacia otro lado, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes aportes que va a tener Enrique de la Garza. Yo creo, a mi consideración, que Enrique de la Garza va a tener una serie de discusiones teóricas metodológicas que nos va a ir permitiendo entender cómo es que amplió estas discusiones. La primera de ellas, a partir de su postura del configuracionismo, en donde le daba pertinencia a los sujetos, donde siempre decía que hay que contextualizar, donde hay relaciones laxas, oscuras, contradictorias, empezó a analizar varios actores. Entre unos de ellos es las empresas multinacionales. Cuando Enrique de la Garza empieza a tener estas discusiones, no entra tanto en las discusiones de qué son o cuáles son las definiciones, sino que se va a ir más a estas discusiones de cómo entender el funcionamiento de las empresas transnacionales. Y ahí va a entrar a discutir con grandes teóricos como con Bannon, como con Juni, como con Castells, Jerefy, Henderson, con todo esto de las redes de empresas. Y va a empezar a tener varias discusiones. De ahí va a llevarse de que las empresas multinacionales tienen estrategias, pero también tienen adaptación a contextos locales, es decir, tenemos que ver los contextos políticos, sociales y culturales donde se inserta, y ahí la configuración sociotécnica nos va a dar herramientas para analizarlo en los diferentes niveles de realidad, ¿no? Cómo está esta estrategia internacional, pero cómo es que se va condensando y se va poniendo en práctica al interno de las empresas, pues en cada contexto. De ahí va a entrar en otra discusión que se tuvo mucho tiempo sobre la consecuencia de los países receptores de la inversión extranjera directa o de las empresas multinacionales.
Y cuando hablamos de esto, vienen todas estas teorías del upgrading, ¿no? De que íbamos a tener un aprendizaje tecnológico, iba a haber una innovación, íbamos a tener un escalamiento industrial, íbamos a tener encadenamientos industriales, ¿no? Y Enrique se dedica mucho tiempo a ir, sobre todo con la maquila, pues a ver cómo es que se están encadenando estas empresas, si realmente se está dando un aprendizaje tecnológico y si se está transitando estas innovaciones. ¿Qué es lo que va a definir Enrique o en estos estudios que va a hacer hacia las empresas multinacionales? Va a marcar una cosa, estrategias de subcontratación. Y es en donde nos va dejando más en concreto cómo ir analizando todas estas situaciones en América Latina, que es las empresas transnacionales transforman sus estrategias de subcontratación conforme a las crisis y los cambios en el mercado. No es un fenómeno estático. Cambia al ubicarlo dentro de las relaciones de producción, económicas y políticas diferentes en cada etapa, y tiene que ser explicitada la subcontratación a través de la investigación empírica. Y cuando Enrique empieza a hacer todas estas investigaciones empíricas, teóricas sobre las empresas multinacionales, empieza ya a encontrar esto de que no hay cooperación y no hay relaciones asimétricas, sino que se va a ir a discutir sobre todo la subcontratación. Y ahí, pues obviamente entra la discusión con las grandes teorías sobre las empresas multinacionales, que es el centro-periferia, la nueva división internacional del trabajo, el capitalismo global, el sistema mundo, la globalización, el transnacionalismo, ¿no? Y va a entrar en toda esta serie de discusiones sobre la exportación, sobre esto de drenar los recursos, la segmentación de la producción, que es un aporte también muy importante, sobre los salarios y bajos costos, las políticas económicas, las políticas de las empresas multinacionales, y cómo es que esto también va entrando a la discusión de la convergencia-divergencia, ¿no? Al hablar de empresas multinacionales, tendríamos que pensar si realmente estamos transitando a una convergencia, ¿no? Porque la estrategia tendría que seguir las empresas tendrían que plantear una sola estrategia, pero para Enrique, cuando empieza a hacer estas investigaciones empíricas, pues empieza a ver que las estrategias varían conforme a los contextos. Y ahora sí, entrando un poquito en materias de... Cuando Enrique plantea todo esto de la configuración sociotécnica productiva, lo plantea como una guía heurística para analizar todo lo que pasa al interno y al externo de las empresas. Y me gustaría recalcar ciertos elementos. Uno, los niveles de realidad. Con la postura teórico-metodológica de la configuración sociotécnica productiva nos permite analizar desde el nivel global, o sea, las estrategias de las empresas multinacionales, pero también el nivel local. Hay una frase de Enrique de la Garza que dice, no todas las prácticas locales son internacionalizadas y no todas las prácticas internacionales se concretan en los espacios. Pero en ese juego, con la configuración sociotécnica nos permite empezar a entender estos niveles de realidad y cómo está interrelacionado lo global y lo local. De ahí las redes de empresas, en donde va a hablar sobre la subcontratación, va a hablar de las jerarquías de poder, va a hablar sobre cómo se empieza a ver un análisis sobre la configuración productiva, no solamente en un espacio en la empresa, sino en diferentes empresas, cómo van jalando, quién determina qué, y al último, el interno de las empresas, ¿no? Estas nuevas exigencias en estos nuevos contextos, cómo es que se va a concretar en el espacio de fábrica, porque ese es otro aporte que va a dar Enrique de la Garza. Al interno de las empresas se dan relaciones sociales, ¿no? Hay que considerarlo como relaciones sociales. Y de ahí lo que nos permite la propuesta teórico-metodológica de la configuración sociotécnica productiva es contextualizar los procesos, no verlos de forma aislada o no ver las redes de empresas de forma aislada, sino en el momento histórico, cómo se ha ido construyendo y sobre todo en estos niveles de realidad que él va a marcar. ¿Qué otro aporte va a dar Enrique de la Garza? Los actores. Va a empezar a ver que hay gerentes, hay mandos medios y hay trabajadores, pero que estos trabajadores tienen interacciones simbólicas y cuando hablamos de que los espacios de trabajo también son espacios de relaciones sociales, va a haber también relaciones de poder. Es decir, Enrique de la Garza, como buen sociólogo, va a poner estas estructuras jerárquicas y va a poner el poder dentro de esto de las empresas. Pero otro aporte que va a hacer Enrique es que los sujetos son los que interactúan en determinadas estructuras.
Es decir, no podemos dejar de lado las estructuras en donde se está desenvolviendo las empresas, donde se están dando los encadenamientos, pero ahí, en esas estructuras, es en donde los sujetos están interactuando. Y eso es parte importante de rescatar. ¿Por qué? Porque Enrique Valle va a seguir en este proceso y va a decir que no solamente los sujetos pueden cooperar, sino pueden generar acuerdos o pueden generar conflictos, que ese es otro aporte que va a dar Enrique de la Garza, ¿no? No siempre se llega a huelgas, sino a veces se llegará a acuerdos o a veces se llegará a cooperaciones entre trabajadores y mandos medios o gerentes. ¿Qué otro tema va a estar discutiendo mucho? La productividad. Él va a entrar en una serie de discusiones de que la productividad no puede ser determinada por una sola variable. Ya él va a empezar a problematizar la productividad, va a decir depende de muchos factores. Y él va a enunciar que puede ser la flexibilidad, la intensificación en el trabajo, el aprendizaje y la innovación, la tecnología dura o blanda. Es decir, lo que él busca es evitar caer en relaciones de dos variables cuando los procesos son más complejos. Y es en donde la productividad influye también el contexto, el mercado del producto, el mercado de la tecnología, de trabajo, de dinero, las políticas gubernamentales, los sindicatos, la macroeconomía y otras cosas. ¿Qué otro aporte tiene? Lo de las estrategias empresariales. Cuando entra a discutir esta teoría sobre las estrategias empresariales, cuando empieza a discutir que no solamente se basan en aspectos cognitivos individuales de los empresarios, ¿no? Como un proceso racional, lógico, sino que él va a empezar a marcar que también las construcciones de las estrategias empresariales también están en juego las emociones, los valores, la estética, las cogniciones no científicas y científicas y formas de razonamiento formales y cotidianas. Es decir, nos va permitiendo complejizar más estos procesos. Seguimos continuando. ¿Cuál más? Va a seguir rescatando lo de los actores extraproductivos y va a tener también una amplia escritura sobre el gobierno, el Estado neoliberal y el corporativismo con los sindicatos. Va a entrar a discutir y también la configuración sociotécnica productiva nos va a permitir analizar lo que son las relaciones laborales y va a ir discutiendo cómo es que se ha perdido la fuerza de los sindicatos, cómo se da la flexibilidad en las relaciones laborales y esta deslaboralización. También sobre las culturas del trabajo y gerenciales. Todo esto enmarcado en los procesos sociales y su predicción sería aquella que viera dichos procesos como resultantes de las interacciones entre estructuras, subjetividades entendido como proceso de construcción de significados y acciones. ¿Cuál es el aporte de Enrique de la Garza con la teoría, con la configuración sociotécnica productiva? Es ver sujetos en estructuras que tienen acciones y que tienen formas de subjetividad y que no solamente se basan en cognición. Pero también para hablar sobre el escalamiento y de convergencia y divergencia y de las cadenas globales de valor, el doctor José Rodríguez ya había hablado un poquito sobre esto de que va a discutir mucho Enrique sobre el aprendizaje y la tecnología, ¿no? Las 7 tesis, que también es un gran aporte porque va a decir que permite, a partir de la configuración sociotécnica, entendiendo estas 6 variables, permite contextualizar el proceso de conocimiento y aprendizaje en las empresas. Es decir, implica las políticas sindicales, las leyes laborales, la relación cliente-proveedores, la cultura del trabajo, las relaciones laborales y las relaciones de poder. ¿Qué más va a aportar cuando empieza a discutir esto del aprendizaje y tecnología? Va otra vez a darle una centralidad a los actores, los actores son concretos, es decir, hay gerencia, hay mandos medios y trabajadores que no solamente hacen operaciones cognitivas, sino que interaccionan simbólicamente entre ellos y pueden coincidir o no en sus interpretaciones y están cortadas por relaciones de poder. Es decir, trata de darle más peso al sujeto, no solamente como un sujeto, un conocimiento abstracto en crítica a estas teorías del conocimiento tácito y explícito, ¿no? Lo condenso y lo transmito.
Enrique de la Garza va a entrar en estas discusiones con el institucionalismo, la elección racional y el proceso cognitivo, porque va a empezar a decir que aquí se basan en un sujeto racional y a nivel individual, y otra de las aportaciones que va a tener Enrique es la configuración subjetiva. Cómo son estos procesos de darle sentido y cómo esto influye pues, en los procesos de aprendizaje dentro de las empresas. Y de ahí pues vienen los de lo que es la cadena global de valor y las redes de empresas, en donde pues va a estar las redes globales de producción, las va a entender como subcontratación, los clústeres y distritos industriales, va a empezar a discutir quién liderea la red y cómo se encadena, sobre las jerarquías de poder, las nuevas formas de organizar la red y la transferencia de tecnología y conocimientos. ¿Qué más va a decir? Y estos son unos aportes que Enrique de la Garza va a manejar. Que hay procesos intensivos en conocimientos que pueden operarse con muy poca innovación en planta y con trabajadores pocos calificados o trabajos poco intensivos en conocimiento. Él va a hacer toda esta discusión de que la tecnología por sí misma no genera valor, ¿no? Tiene que haber otros aspectos para ir entendiendo cómo es que la tecnología funciona al interno de las empresas y cómo es que se da esta transferencia. Va a seguir discutiendo que se encuentran conocimientos científicos, pero también razonamientos cotidianos de otras formas de conocimiento. Va a seguir enunciando sobre las jerarquías, el poder, las emociones. Y entonces él va a englobar que estos procesos de aprendizaje se dan en el marco de las configuraciones sociotécnicas. Ya para ir cerrando, el aporte sobre el escalamiento industrial nos permite entender sobre todo en estos niveles y varios actores. La primera, por ejemplo, es las estrategias de las empresas multinacionales. Cuando se puede empezar a analizar las empresas de las empresas multinacionales sobre países que reciben, pues va a empezar a hablar sobre la importación de insumos, mira la rentabilidad de la red, no de los espacios geográficos, las deficiencias de las empresas nacionales, o sea, esta situación que también va a discutir mucho a lo largo de su carrera, de cuando se habla de que se está transitando a otro lado, se tendría que entender o partir de cuáles son las verdaderas condiciones de las empresas, ¿no? Que es en donde también se basa el toyotismo precario, ¿no? ¿Cuáles son verdaderamente las condiciones que tienen las empresas al interno? Y ahí es en donde dice, pues se pone en juego la deficiencia de las empresas nacionales para producir en just in time con calidad y productividad homogéneas, que se habla mucho de la subcontratación de la maquila y que una de las estrategias va a ser la flexibilidad y el deterioro de las condiciones de trabajo, y ahí también se va a engarzar con las discusiones de la convergencia-divergencia. ¿Qué otro aporte nos da? El encadenamiento hacia atrás y hacia adelante, pensar la producción en diferentes niveles de realidad y a lo largo de la red. Es decir, una empresa que está encadenada o está subcontratada, su organización del trabajo no depende solamente de ella. Depende de con quién está encadenado, de cuáles son esas exigencias, cuáles son esas calidades, cuáles son las exigencias para una política sindical de relaciones laborales. Entonces, para entender la configuración sociotécnica en las redes de empresa, habrá que entender también que desde el externo se están implementando ciertas cosas. Va a seguir discutiendo que la productividad no se reduce al encadenamiento, puede haber otras maneras de generar la productividad, y va a volver a llegar a discutir divergiendo las convergencias. Es decir, existen parámetros generales que aterricen en diferentes modalidades en cada país. Es decir, lo que les decía, no todo es global porque se generan prácticas locales y existen prácticas locales que no se internacionalizan. Y por eso, desde la propuesta teórica metodológica de la configuración sociotécnica, entendido como esta interacción entre estructuras, subjetividades y acciones en diferentes niveles de realidad, pues nos permite entender de mejor forma cómo es que se da primero el encadenamiento industrial y de ahí pensar lo que fue el escalamiento industrial, ¿no? Después de todas estas por un caso no hay que irnos por ese caso, ¿no? Hay que analizar, porque otra de las aportes que va a tener Enrique es entender esta heterogeneidad que existe.
y por eso la configuración sociotécnica nos permite entender toda esta heterogeneidad que existen en las redes, en espacios geográficos, en un país, en Latinoamérica. Y al final, pues Enrique de la Garza va a definir que el planteamiento del upgrading, que nunca se logró demostrar ni teórica ni empíricamente, ¿no? Ha sido relativamente abandonado por los investigadores y ya no forma parte del discurso gubernamental para demostrar las bondades de la apertura económica y el NAFTA. Y por mi parte sería todo y espero haber podido resumir todo lo que Enrique de la Garza discutió durante muchos años, sobre todo de un tema que lo fue complejizando cada vez más, discutiendo con muchas teorías como el neoinstitucionalismo, empresas multinacionales, la teoría neoclásica, modelos productivos. Bueno, hasta ahí que me queda mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Digamos, nos has ilustrado un panorama muy interesante y muy largo y además muy específico de los aportes en concreto y de una discusión bastante profunda que involucra acerca de las configuraciones sociotécnicas y todo esto que es una cuestión de más finura de análisis, como tiene que ver la cuestión de convergencia y divergencia en países como el nuestro. Ahora un poco para tratar de, digamos, de escuchar en voz propia del doctor Enrique de la Garza, digamos, su definición que él plantea de la configuración sociotécnica y también lo que plantea acerca con los temas sobre las cuestiones de productividad por un lado, pero también los diferentes los diferentes, digámoslo así, modelos o configuraciones sociotécnicas que se puedan dar. Nos gustaría presentar brevemente dos clips de menos de un minuto que me parece que van a contribuir a que se siga dando esta discusión, aunque ya estamos un poco justos de tiempo, creo que alcanzan perfectamente a proyectarlos. Déjenme ponerlos y si no se llega a escuchar, les pediría a los asistentes que a través de señas solamente me indiquen que se escucha o no, por favor. Paso adelante fue el concepto de modelo de producción, pero este concepto lo hemos criticado por ser demasiado estructuralista y no incluir a los sujetos importantes que toman las decisiones o que se confrontan dentro y fuera de los procesos productivos. Y por eso propusimos en algún momento el de configuración sociotécnica, que implica, sí, nivel tecnológico, organizacional, relaciones laborales, perfil de mano de obra, culturas, pero también la posibilidad de contradicciones, es decir, no un concepto sistémico de incoherencias, de oscuridades, junto a relaciones causales, funciones deductivas, es decir, no es sistémico, abierto a la realidad de las empresas. En eso es diferente a modelo, que es una idea sistémica. Este fue uno de estos que nos parece fundamental para entender la perspectiva configuracionista y en general lo que constituye de fondo, digamos, el concepto de configuración sociotécnica. El siguiente, que también es muy, muy corto, lo compartimos también y ilustra parte de lo que señalaba el doctor Daniel Montes y también el doctor José Rodríguez. Silicon Valley versus maquila de ensamblaje. No se puede comparar la creación de conocimiento en un momento y en el otro. Eso creo que está perfectamente claro. Y la productividad y competitividad depende de más factores que el aprendizaje. Es decir, depende de los costos de producción y los costos de producción pues dependen de los de la maquinaria, el equipo y la mano de obra. Y en cierto tipo de productos, los de la mano de obra no son los mismos en todos los ámbitos del mundo. Y entonces podemos tener empresas muy competitivas de producción de ropa en Bangladesh, donde lo menos que tienen son grandes innovaciones, sino están simplemente basadas en el bajo costo laboral. Pues aquí está, digamos, parte de la discusión que se inserta ahora mismo y que nos parece fundamental retomarlo en voz propia del doctor Enrique de la Garza. Y tan es así que nos parece también importante entender que sus propuestas, en general, más allá
de los aspectos meramente metodológicos o teóricos o epistémicos, pues también contribuyen o plantean a entender parte del desarrollo de México y de América Latina, ¿no? ¿Cuál es la tendencia por donde va nuestro continente, ¿no? Y a qué aspiramos, ¿no? Y me quiero atrever muy brevemente a citar lo que escribió el año pasado, justamente en un libro que coordinó con el doctor Nefa, que se llama Trabajo y crisis de los modelos productivos en América Latina. Salió el año pasado y me parece que es central lo que nos indica aquí, porque pues da justo en el clavo. ¿Cuál es la importancia pues de entender la configuración sociotécnica y en general de debatir los modelos de producción? Me parece que es esta, ¿no? Dice, se vuelve a cometer el mismo error que los gobiernos de izquierda que estaban en el poder en América Latina, no tener concepción clara acerca del mundo de la producción, pecado que arrastra la economía convencional y otras como el neoestructuralismo, que inspirado en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual en México, en otras palabras, en México no queda claro cómo transitar del toyotismo precario de las maquilas hacia otros modelos y cuáles serían estos, atendiendo que el modelo anterior, el contar con mano de obra barata, además de exención de impuestos, resultó clave para la supervivencia de dicho modelo. Ayuda el pensar en aumentos salariales mínimos, pero en la maquila los salarios mínimos son mayores que el salario mínimo y la inmensa mayoría de sus sindicatos están sometidos a las empresas. Ayuda una nueva ley laboral, refiriéndose por supuesto a la reforma de 2019 aquí en México, que establezca la plataforma para la democratización de los sindicatos, pero falta que los actores sindicales y gubernamentales tengan claridad de hacia dónde ir en términos de modelos productivos. No basta con hablar de innovación, puesto que no necesariamente habría que transitar hacia la industria 4.0. Pudiera ser incidir en la organización del trabajo o en otros niveles de la configuración productiva. Mientras los actores del trabajo no empresariales no cambien su concepción y abandonen la idea de su accionar, en la cual solamente se circunscribe al ámbito de la circulación de la fuerza de trabajo, será difícil que en las actuales condiciones de globalización un gobierno dicte a las multinacionales su rumbo productivo. Hay que convertir el espacio de los procesos productivos en uno de disputa por el futuro de la producción, del trabajo y del país. Y bueno, agregaríamos también de América Latina, ¿no? Entonces, quisiéramos pasar ya ahora al cierre por parte de cada uno de ustedes, tratando de que sean muy breves, no más quizás de 5 minutos, por favor. Entonces, le daríamos primero la palabra al doctor Nefa. Por favor, doctor, les avisamos cuando les falte 1 minuto, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue un gusto muy grande escuchar a Ramalo, a Guadalupe Rodríguez y también a Montes Pimentel. Creo que se complementaron perfectamente y yo adhiero a toda la categorización que hizo Ramalo sobre Enrique de la Garza y a todas sus cualidades. Es decir, yo dediqué más bien el tiempo que tenía para tratar el tema, pero den por sentado que coincido en esos elogios y ese reconocimiento. Bueno, para mí, digamos, empezamos hablando de configuraciones productivas, lo que fuera, y a medida que pasaba el tiempo, la palabra modelo apareció a cada rato. No que, digamos, está muerto pero no enterrado, ¿no? De alguna manera estamos hablando de los modelos en la maquila, se hablaba del taylorismo, del fordismo, del toyotismo precario. De alguna manera quiere decir que son conceptos que podríamos de alguna manera tratar de ensamblarlos para tener una visión más completa de la realidad y que, digamos, al analizar la realidad, no quedemos presos de nuestros modelos, sino que tratemos de confrontarlos. Y bueno, básicamente eso nos permite cuestionar los conocimientos y es de esa manera que científicamente se puede progresar. Como que vuelvo a decir que, en mi opinión, de alguna manera no son dos enfoques contradictorios, son enfoques complementarios, uno desde la economía, otro desde la sociología, uno pensando en el trabajo no clásico y otro pensando en la relación salarial keynesiana fordista, de modo que básicamente me parece que sería muy útil
tratar de encontrar los puntos de encuentro, porque, digamos, en cuanto al enfoque de los modelos productivos, todo lo que se mencionó hoy está comprendida. Las estrategias de ganancia, el compromiso de dirección de la empresa, que nos hablaba recién Montes, el tema de la política del producto, bueno, qué producto, qué tipo de producto se trata de producir, cómo es la organización productiva, y entra el tema de la tecnología, del aprendizaje y sobre todo los procesos de trabajo, básicamente, y luego, bueno, obviamente la relación salarial, es decir, no solamente el salario monetario, sino también el salario indirecto, es decir, los beneficios de la seguridad social. Y básicamente coincido totalmente de que básicamente en todos los modelos productivos que yo mencioné, siempre hay una dinámica de conflictos y de contradicciones, que eso es lo propio del capitalismo. De modo que estos modelos los estamos utilizando para entender las empresas capitalistas de alguna manera en distintos contextos y con distintas modalidades. Porque para mí ha sido realmente muy útil esta reunión y les agradezco la invitación y espero que, digamos, mi propuesta sea tomada en cuenta. Muchísimas gracias a usted por su participación. Doctor José Ricardo, por favor. También muchas gracias. Una gran satisfacción de oír también José Rodríguez y Daniel Montes. Muchas gracias. Nosotros, yo estoy siempre aprendiendo algo más cuando participo de eventos como este. Muchas gracias. La única cosa que quiero decir para terminar es que es muy importante el legado de conocimiento intelectual y de coraje política y teórica de Enrique. Y yo espero, estoy seguro que él tiene influencia en toda América Latina, tiene influencia en Brasil también, y tiene una historia, una trayectoria de vida que es un ejemplo para nosotros y para los nuevos investigadores. Espero que continue así. É uma satisfação muito grande ter sido seu amigo, seu colega. Muchas gracias. Gracias a usted. Y doctor José Rodríguez. Bien, fue un placer escucharte nuevamente, Nefa. Ricardo, Daniel, excelente, me gustó mucho, realmente muy motivante la síntesis que hiciste. Déjenme comentarles que el núcleo, para un servidor, el núcleo del aporte teórico de Enrique es mantener la sociología del trabajo. Mantener, quiero decir, de problematizarla. Su propuesta de estructura, de subjetividad, actores, y todas estas propuestas que hace estaban orientadas a replantear el espacio laboral. La primera vez que conocí a Enrique, yo estaría por allá en la prepa sobre unas entrevistas que le hacían que se llamaba El Mundo del Trabajo, ¿sí? Entonces, creo que ese es el gran aporte y nos compromete a seguir discutiendo el mundo del trabajo. Por ejemplo, la discusión que aún estaba pendiente sobre estas nuevas formas del trabajo que configuran estas empresas digitales como Airbnb, el ejército de trabajadores de YouTube, o el ejército de jóvenes hoy como analistas financieros que son y ni siquiera tienen la preparatoria terminada y sin embargo están incursionando en el mercado de divisas, en el mercado financiero, un ejército de jóvenes en toda América Latina. Es decir, este ejército de trabajadores del volante en Uber, en Didi, en todas estas otras plataformas. Es decir, aún hay pendiente ese ejército de 60 millones de trabajadores en el sector informal que merecen otras explicaciones atípicas, diría Enrique, no clásicas, que esa discusión la dejó ahí Enrique, no logró seguirle, o
esta otra discusión de la paraposmodernidad, realmente muy compleja y muy densa. Entonces, hay bastantes propuestas ahí en sus videos, que hay que volver a ellos, insisto, habríamos que hacer una reunión, una discusión virtual con estos videos de Enrique. Pero bueno, sigamos, hay mucho que seguir trabajando en estos aportes que nos deja con respecto a la sociología y al mundo del trabajo. Un abrazo a todas y todos. Muchísimas gracias, doctor José Rodríguez. Doctor Daniel Montes, por favor. No, pues primero, no, pues un honor compartir la mesa con doctor Nefa, con Ricardo, con Rodríguez. La verdad que sí fue para mí una grata experiencia estar acá compartiendo y transmitiendo algunas de las ideas de Enrique. Y yo creo que sí tiene mucha razón el doctor José Guadalupe, ¿no? O sea, hay todavía muchas cosas en el tintero y no solamente sobre los nuevos que está pasando, la uberización, la McDonaldización, sino que las discusiones que planteo desde hace muchos tiempos sobre la maquila, sobre las configuraciones sociotécnicas, vale la pena releerlas y seguir discutiendo por cómo se va presentando las reestructuraciones productivas, ¿no? Por ahí decíamos en la mesa, cada crisis implica un cambio en las configuraciones, ¿no? Entonces, cada crisis tendríamos que estar revisando estos textos, pues para ver cómo analizamos estos cambios en las configuraciones sociotécnicas y hacia dónde se va. Y algo que también hay que rescatar mucho, Enrique, es decir, nunca hay que darle a un caso, solamente por un caso no hay que irnos hacia allá, ¿no? Siempre hay que estar al interno de las maquilas, siempre hay que estar viendo qué es lo que pasa con los trabajadores en este espacio de lucha, de relaciones sociales, no solamente al interno, sino también cómo juega el Estado, cómo juegan los sindicatos, cómo se ha venido modificando los sindicatos, el Estado y cómo todo esto se va configurando. Y cada crisis dentro de la manufactura, pues implica ciertos cambios, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que seguir discutiendo y leyendo a Enrique, sobre todo en estos conceptos, ¿no? De pensarlo. La otra que me gustaría recalcar es esta de todas las discusiones que implementó a través de la sociología y sobre el sujeto, que amplió demasiado, ¿no? No entender al sujeto como este ser racional, como este ser lógico, como este ser que solamente decide o que deciden las estructuras por él, ¿no? Solamente por el máximo costo-beneficio, sino cómo con la configuración subjetiva nos va a permitir entender otras formas de cómo es que se va configurando al interno de las empresas. Y sobre todo, yo creo que tendremos que seguir leyendo a Enrique y discutir a Enrique, porque cuando el gobierno o los estados vuelvan a retomar la maquila como estas vías de desarrollo, pues Enrique tiene una vasta teoría, postura crítica a estos postulados, ¿no? Cuando la maquila en sus momentos en los años 80, en los 90, en la crisis de los 2000 también, cuando los estados seguían diciendo los clústeres, los distritos industriales, van a ser la opción para el desarrollo económico, va a ser la opción para el desarrollo de las empresas, tendremos que regresar a leer todo lo que planteó Enrique de la Garza, ¿no? Se pueden dar procesos de tecnologización, pero eso no implica mejorar las condiciones de trabajo, y no solamente eso, sino implica una serie de situaciones como nuevas formas de organizar el trabajo, de relaciones sindicales, de cómo el Estado interviene, y tendremos que seguir releyéndolo, ¿no? Porque yo creo que en un futuro no muy lejano vamos a volver en América Latina se va a volver a insistir que la inversión extranjera directa es una opción de desarrollo y que las empresas locales su única vía de desarrollo es encadenarse, ¿no? Y Enrique ya ha demostrado bastante desde la sociología del trabajo, desde la estadística, de que existen pocos encadenamientos, uno, y dos, toda esta discusión sobre la innovación y los procesos de aprendizaje, ¿no? Habrá que seguir releyendo esos aportes, sobre todo cuando habla de la segmentación de los procesos de producción. Como ya está tan segmentado el proceso de producción en diferentes empresas, entonces, ¿qué es lo que conoce realmente el trabajador, no? Y si seguimos hablando de Taylorismo, Fordismo,
seguimos hablando de procesos segmentados en donde el trabajador tiene poco conocimiento del proceso. Entonces, pensar que el trabajador va a adquirir conocimiento y va a adquirir capacidades para innovar y que va a mejorar el entorno al interno de la empresa, desde estos postulados de Enrique, pues ya nos plantearía a volver a sentarnos a leer y a volver a criticar esto, ¿no? Cómo es que sí siguen estas condiciones, como si sigue segmentado, y que esta segmentación impacta en los procesos de aprendizaje, las transferencias, e irlo complejizando, como bien decíamos en la mesa, en contextos históricos, ¿no? Yo creo que esos son los aportes, tendríamos que seguir discutiendo, porque de algo que seguiré, para mí será algo que sigamos discutiendo, ¿no? Sobre todo de otra discusión que siempre tendremos que tener es dónde estamos, de dónde se está pensando la productividad, ¿no? Y yo creo que ese es el aporte de la configuración. Irlo complejizando e ir entendiendo, como decían, estas contradicciones que están al interno de la empresa, ¿no? Tengo toda esta tecnología, pero tengo todas estas situaciones marcadas de otro espacio. Entonces, toda esta configuración que se da al interno, pero que está en juego toda la red de empresas, nos permite ir analizando hacia dónde vamos, ¿no? Y esta última reflexión que va a hacer Enrique en sus últimos libros, en las configuraciones productivas y relaciones empresariales y relaciones en empresas multinacionales en América Latina, donde va a volver a discutir sobre la convergencia y divergencia, es volvernos a pelear o a discutir en un tema que también tuvo y yo creo que también tendremos que seguir analizando, estas ideas del capitalismo amable, ¿no? Llegarán empresas, harán transferencia de conocimiento, de aprendizaje, entonces es una idea del capitalismo amable en donde todos vamos a entrar a esta lógica de desarrollo, ¿no? Y con todos estos aportes que hace Enrique, nos permite ir diferenciando, nos permite ir contextualizando al interno y al externo de las empresas y sobre todo ir complejizando. Y como también decía Enrique, no es de predecir el futuro, sino de ver las líneas de potencialidades o sea, las potencialidades de la vida, ¿no? Es decir, vamos viendo con todo esto que se va configurando hacia dónde se postula, o sea, dónde se está pensando que se va a ir, ¿no? No con la idea de predecir el futuro, sino ver cuáles son estas líneas que se está dando a partir de lo que estamos encontrando en el campo al interno de las empresas. Y con eso cerraría, otra vez agradeciendo y pues por la oportunidad y por estar compartiendo la mesa con ustedes. Gracias. Bueno, Daniel, también muchísimas gracias. Es una mesa muy interesante. En el chat de aquí de Facebook hay varios comentarios, muchos saludos. Entonces, nos parece que esta mesa ha sido un éxito para entender y plantear los aportes en este tema en específico. Y bueno, solamente reiterar el agradecimiento a cada uno de los ponentes por ilustrarnos parte del legado del doctor Enrique de la Garza en estos temas en específicos, ¿no? Y bueno, solamente para finalizar, queremos anunciar que está próximamente a salir el libro de configuraciones en el sector de servicios, es decir, donde se busca integrar el trabajo clásico con el no clásico fundamentalmente. Van a tener noticias pronto en cuanto esté ya casi listo. Y también anunciar la siguiente mesa que va de la mano con esta, ¿no? No es que sea diferente, va de la mano, y la cual se titula Configuraciones productivas y circulatorias en los servicios y trabajo no clásico, fundamentos teóricos y estudios de caso, ¿no? Entonces también para que estén muy atentos a aquellos que nos están viendo y puedan darle seguimiento a este homenaje. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Que estén muy bien.